Muy buenos días y muy feliz sábado. Estamos en tierra derecha hacia el final del año y acá estamos nuevamente en un nuevo culto de oración en la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Como siempre, agradecido de Dios por toda su generosidad y bondad hacia nosotros. Y también para pedirles que sea quien dirija este programa. Los invito a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en esta semana que terminó. Pero Padre amado, también tenemos algunas cosas que necesitamos que nos ayudes. En esta semana nuestra hermana Pilar tuvo un accidente y nos recordamos de ella. Queremos, Padre amado, que tú le restablezcas su salud y pueda estar mucho mejor. Un saludo, Padre amado, para cada hermano y cada hermana en esta mañana que necesita de ti. Que tu presencia esté con ellos en esta mañana, en sus hogares y en el lugar que se encuentren. Padre amado, quédate con nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza un nuevo culto de oración en Ñuñoa. Ya estamos de regreso y queremos saludar a quienes comienzan a unirse a nuestra transmisión. En forma especial queremos enviar un saludo a Evelyn Insulza, que nos ve cada sábado desde los Andes, a Gloria Valladares de Cauquenes en la región del Maule, a Vladimir Castillo, a Rosario Torres y Ángel Almonte, que nos ven desde la región de la Araucanía, a Sandra Arenas de Santiago, a toda la familia Prado Villalobos, que semanalmente nos ven en su mayoría desde Santiago, y a todos quienes nos acompañan semanalmente en nuestros cultos. El Departamento de Hogar y Familia los invita a una semana especial de oración presencial desde el 15 al 22 de octubre. Quedan todos invitados para que como familia podamos participar de esta bendecida semana que contará con el pastor Marcelo Videra como orador, quien es especialista en relaciones familiares. Los esperamos. Queremos invitarlo también para esta tarde a las 19 horas en la segunda jornada de Vivamos la Música, un encuentro misionero musical en donde todos están invitados a participar. Hoy con la participación de Ictus, Adriel y el coro joven de Ñuñoa.
Y tenemos una muy buena noticia para compartirles. Para todos quienes tienen contratado el servicio del cable DirecTV, a partir de la semana pasada ya pueden disfrutar de la señal en vivo del canal Nuevo Tiempo, el que puede ser sintonizado en el canal 365. Una linda noticia para todos quienes seguimos nuestro canal de televisión y que esperábamos que algún día estuviera disponible en el cable, especialmente en la ciudad de Santiago, en donde no existían muchas posibilidades técnicas, así es que ahora a disfrutarlo. Queremos en este momento pedir que nos unamos en oración por nuestra hermana y amiga Pilar Gutiérrez, quien durante esta semana sufrió un grave accidente que la tiene postrada en su casa. Oremos por su pronta recuperación. Así también oremos por Roberto Ortega Pino, un bebé que nació hace pocas semanas atrás y se encuentra hospitalizado con una afección cardíaca en el Hospital Luis Calvo Maquena. Oremos para que el Señor actúe con todo su amor y poder en el pequeñito de esta mañana. Muy bien, los invito ahora a que alabemos al Señor con las melodías de estos hermosos himnos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantar
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al espacio del Informe Misionero Mundial, un espacio en donde informamos qué es lo que está sucediendo en algunos lugares de nuestro planeta y también qué es lo que la Iglesia Adventista está haciendo en diferentes zonas geográficas del mundo. Tal como indicara Thomas la semana pasada, durante estos 3 meses estaremos hablando de qué está sucediendo en la división del Pacífico Sur, específicamente en Nueva Zelanda y también en Australia. Hoy, antes de comenzar a contarles de qué se trata la historia de esta semana, queremos enviar un saludo cariñoso y afectuoso a Yanis, que por motivos de salud no puede estar con ustedes en esta mañana. Así que Yanis, un abrazo y esperamos tu pronta recuperación. La historia de hoy nos cuenta acerca de 2 amigos llamados Graham y su esposa Nikki. Ellos viven en Nueva Zelanda y él principalmente tuvo una experiencia bien particular. Él en algún momento estaba ayudando en el Club de Alcohólicos Anónimos de la ciudad donde vivía, cuando una persona al verlo le grita: "A ti te vi en televisión". Y la verdad es que él se impresionó mucho. Bueno, por algo, el título del informe de esta semana se llama "Una inesperada estrella de televisión". Y él se impresiona y dice: "¿Pero por qué y cómo me vieron en la televisión?". Y ella le dice: "Yo te vi en el canal Esperanza TV". Y él se dio cuenta ahí en ese momento que el canal ya se estaba viendo en diferentes lugares de esa localidad. Entonces el resto de las personas que estaban ahí, que son alcohólicos, que están en proceso de recuperación, le preguntan: "¿Y de qué se trata esto?". Y ella le explica y le dice: "Es que él aparece en un programa en la televisión, en el canal Esperanza TV". Y los demás le preguntan: "¿Y qué es ese canal?". Y ella comienza a explicarle: "Yo lo veo porque ellos dan programas muy interesantes, además que ayudan en el aspecto espiritual y también en el aspecto social. Y hay programas muy interesantes y yo los invito a que todos ustedes lo vean". Ahí él comenzó a darse cuenta, Graham, que en realidad el canal de televisión estaba cumpliendo una obra que él no se había dado cuenta y que era de mucho beneficio para los habitantes de ese lugar. Ahora ustedes se preguntarán: ¿por qué Graham llega a Alcohólicos Anónimos? Bueno, porque él sufría de esa adicción y estuvo durante 10 años en tratamiento en Alcohólicos Anónimos para poder superar esa adicción, hasta que conoció a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de esa manera él fue mezclando y haciendo una muy buena mezcla entre el apoyo que le daban en Alcohólicos Anónimos y también el soporte espiritual y afectivo que encontró en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy muchos le preguntan: "¿Y tú qué haces? Porque yo te veo en la televisión". Y él le dice: "Bueno, yo trato de ayudar a otros". Y la verdad, mis queridos amigos, es que Esperanza TV ha sido de bendición para esa zona en donde vive Graham. Y la verdad es que en toda Nueva Zelanda. No sé si ustedes recuerdan, pero la semana pasada, cuando Thomas hizo la introducción para este nuevo periodo de 3 meses, para este trimestre, él les comentaba que la ofrenda y las donaciones que se recibieron el año 2016 fueron en ayuda de la construcción justamente y de la implementación, por supuesto, de Esperanza TV allá en Nueva Zelanda. Hemos visto entonces cómo a través de los años este gran proyecto se ha transformado en bendición para muchos. La Iglesia Adventista, durante los periodos de 3 meses del año, se enfoca en proyectos especiales que no solamente van en ayuda de la misma feligresía o comunidad adventista, sino que también en beneficios de otros. Es así como hay proyectos relacionados con hospitales, con escuelas y también con medios de comunicación como Hope Channel, Nuevo Tiempo o Esperanza TV. Y nosotros esperamos que a través de estos medios de comunicación sean muchas personas las que puedan encontrar fe, esperanza y mensajes de ánimo a través de los distintos programas de televisión que se realizan en nuestros canales a través de toda la red mundial adventista de radio y televisión. Así como Graham y su esposa Nikki, aquí en todo este sector de Nueva Zelanda donde ellos viven, han logrado encontrar esperanza y han podido ayudar a otros
que también nosotros, a través de las ofrendas y donativos que demos en el último sábado de este periodo de 3 meses, es decir, el último sábado de diciembre, también nuestros corazones generosos podamos aportar con estos donativos para que muchos proyectos puedan ser una hermosa realidad para muchos. Muy bien, este ha sido el Informe Misionero Mundial de hoy y nos encontramos la próxima semana cuando Tomás les comente y les cuente de una nueva historia misionera. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente para repasar, para estudiar una nueva lección que en la guía de estudios se llama La muerte en un mundo pecaminoso. Recordemos que estamos estudiando este problema porque recordemos que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y el texto se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, todos hemos pecado desgraciadamente y estamos condenados a muerte. La muerte es un visitante desagradable, pero tenemos mucho que aprender acerca de la muerte. Vamos a ver el motivo, la causa y también la solución, que es lo mejor. Les invito a que me acompañen en una oración para pedirle a Dios su presencia y su dirección. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos la presencia y dirección de tu Santo Espíritu y también la compañía de tus santos ángeles. Señor, y por sobre todo queremos rogar que tú bendigas a quienes están viendo este programa, que tus ángeles también les guarden y tu Espíritu Santo pueda guiar sus pensamientos de tal manera que todos salgamos favorecidos por lo que vamos a estudiar en esta mañana. Quédate con nosotros ahora y siempre, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, nos vamos a separar solamente un breve momento y ya estamos con ustedes. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estamos para continuar con el tema de esta semana, el tema que empezamos la semana pasada, pero continuar ahora con el segundo tema? ¿Qué te parece? Ya vamos entrando en materia, como bien profundamente con distintos conceptos, así que entusiasmada e interesada porque es un tema realmente profundo y importante. Así es. Bueno, como dijimos al comienzo, la muerte es un visitante inesperado y desagradable. Indeseado. Indeseado. Entonces, pero vamos a ver en esta oportunidad
Vamos a comenzar tratando declaraciones en tensión. Luego, entonces, como vemos en la lámina en pantalla, en esta primera lámina, tenemos 5 tópicos que vamos a tratar a los cuales vamos a tratar de referirnos por lo menos sucintamente. El segundo sería el engaño de la serpiente. El tercero, no matarás. Perdón. No moriréis. No moriréis. Tampoco matarás, ¿ah? Sí, tiene que ver con la muerte. No moriréis. Luego vamos a tener las consecuencias del pecado. Y la primera promesa evangélica. Con ese concluimos. Exactamente. Entonces vamos a ir con la primera que anunciamos, que son estas declaraciones en tensión. Y es que, como podemos ver también en esta segunda lámina, vamos a tener 2 realidades. Aquí hay 2 personas que están diciendo no 2 cosas distintas, sino que 2 cosas opuestas. Está por un lado opuesta. Dios que dice: ciertamente moriréis. El día que comáis del árbol, del fruto del árbol, dice, ciertamente moriréis. Y luego aparece la serpiente entonces y confronta esta declaración y dice: no moriréis. Y tiene su argumento, ¿eh? No es algo de que solamente dice no moriréis, sino que él da su argumentación, y eso hizo que Eva quedara dubitativa. Como veíamos en esta lámina recién, nosotros podemos encontrar que 2 declaraciones tan opuestas podrían corresponder en lenguaje habitual a que una de ellas sea verdad y la otra sea mentira. Mentira, sí. Y la otra opción es que alguien esté diciendo la verdad y el otro esté diciendo un error o esté equivocado. Y hay alguna sutil diferencia entre estas 2 opciones, ¿cierto? No es lo mismo estar mintiendo que estar equivocado. En la mentira nosotros vemos una intencionalidad. En cambio, en el error puede que la persona, al estar equivocada, está convencida de algo que no es así, pero está convencido, como decimos. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. Y si nosotros lo pensamos en esta situación de quién estaba mintiendo, que ya vamos a entrar un poquitito a esa situación, ¿estaba mintiendo o estaba equivocado? ¿Qué es lo que nosotros creemos que ocurrió en el personaje que hace esta declaración, no moriréis? ¿Había intencionalidad o no había intencionalidad en introducir esta desviación desde la verdad? Nosotros podemos decir de que se ve claramente que había una intencionalidad. No era solamente un error, sino que había una intencionalidad de engaño. Y ese engaño fue el que, desgraciadamente, sorprendió a Eva. Exactamente. Y hay algunas características que nos menciona el texto bíblico, en que nos dice que la serpiente era astuta. Era más que todos los animales. O sea, ella estaba, podríamos decir, maquinando cómo plantear esta duda, cómo hacer, cómo confundir, podríamos decir, a Eva. Ahora, tenemos que pensar en quién estaba detrás de esto, porque no era Exacto. La serpiente propiamente tal. Porque recordemos que la serpiente estaba siendo usada, era una medium que estaba siendo usada por Satanás. Entonces Satanás era el que estaba detrás de todo esto, o sea, y había una intencionalidad. Claro, y entonces usa algunos elementos con los que debemos tener cuidado, porque primero usa inexactitudes. Dice, sí, con que os han dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y en ese sentido, generalmente se usa esto de a veces exagerar, qué sé yo. Entonces, Dios dijo, de todos los árboles pueden comer. Y él dice, con que os he dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ahí pareciera de que ellos no podían comer de todos los árboles, claro. Entonces, arma como tomando elementos de la realidad, introduce error y produce entonces esta confusión. Y usa otro elemento que también es súper importante, y es que ella, la serpiente, Satanás, estaba comiendo del árbol. Entonces Eva lo ve que está comiendo y no estaba muerto. Entonces dice, bueno,
en realidad no es ilógico lo que está planteando. Claro. Porque tenía como una evidencia. Por otro lado, no había hasta ese momento ningún elemento en toda la creación y en toda la experiencia que llevaban, que no sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido entre el inicio y este momento. No había evidencia de que hubiese muerto nadie. Entonces, no había antecedentes, podríamos decir, como diría... Era más o menos lo que ocurrió con Noé. No había ninguna evidencia de que antes hubiese llovido. Entonces, el escenario y las apariencias apoyaban a que no fuera ridículo creer. Entonces, cuando somos engañados, este es un elemento bien importante. No es algo absurdo. Exactamente. Ahora, tenemos que reconocer que la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Exacto. Entonces, tenemos que tener presente eso. Nosotros nos dejamos llevar porque no, si yo soy un ser pensante, yo no puedo estar equivocado. Y muchas veces tenemos que reconocer después. Exactamente, y tenemos que tener cuidado entonces con las apariencias, porque como dice un dicho muy conocido por nosotros, a veces las apariencias nos engañan. Justamente. Y en este caso ocurrió así. Vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver exactamente con este engaño de la serpiente. Y como vemos en la lámina que tenemos en la pantalla, vamos a plantear una pregunta, porque teníamos dos declaraciones, entonces nos vamos orientando a que una es verdadera y la otra no, o falsa, o mentira. Entonces, ¿quién miente? Esa es una pregunta fundamental. Tenemos que, creo que debemos analizarlo, porque nosotros podríamos partir de la premisa de que Dios no puede mentir. Exactamente. Pero vamos a analizar de todas maneras. En primer lugar, la forma como plantea la serpiente. Dijimos que había usado una exageración. Una generalización. Una generalización, mejor dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo que si comían iban a morir. La serpiente dice, o mejor dicho, Satanás dice, no moriréis tajantemente. Le hace una afirmación, no, si no vas a morir. Y si no, mírame a mí. Yo he comido y no estoy muerto. Y finalmente le da el motivo por el cual Dios no quería que comieran de ese fruto. Sabe Dios que el día que comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Ahora, y seréis como dioses. Seréis que como era Dios, el deseo original justamente. Que había nacido en el corazón de Lucifer. Tenemos que preguntarnos, ¿Adán y Eva sabían el bien y el mal? Yo creo que sí. O sea, ¿por qué? Porque desde el momento que el Señor le dijo, no comáis de este fruto, ellos ahora podían, empezando, ese árbol era la garantía del libre albedrío que ellos tenían ahora. Ellos podían elegir obedecer o desobedecer. Teníamos que obedecer era el bien, desobedecer era el mal, porque recordemos que la desobediencia traía la muerte también. Exacto. Entonces, ellos sabían. Exactamente. Entonces, enfrentados a este dilema, a esta insinuación que le hace la serpiente, Eva, en primer lugar, la escucha, se acerca, andaba merodeando cerca del árbol, escucha a la serpiente y luego entonces comienza su deliberación con lo que es probablemente más peligroso, que es la duda. Porque si a mí alguien me dice, sabes que si te tiras de la torre Entel para abajo no te va a pasar nada, y yo me pongo a mirar cuál es la distancia, quién va pasando, si es que hay algún vendedor de colchones. No, o sea, ahí ya estoy en un problema en el momento en que estoy analizando la opción de hacer algo que yo sé que está mal. Y también el autor nos plantea acá un tema bien importante, y que es que hay cosas, el hecho de que existiera el mal y ellos no lo hubiesen probado, no significa que es necesario que conozcamos el mal para saber de su existencia. Y es mejor que haya algunas cosas que a lo mejor no conozcamos. Por ejemplo, que no las probemos. Por ejemplo, creo que ni tú ni yo hemos probado nunca las drogas. No. Y no necesitamos probarlas tampoco para saber que
no va a traer ningún bien no nos va a traer ningún bien. Y probablemente sí, los dos conozcamos gente que sí las ha probado y que ha tenido consecuencias desastrosas, y eso ha impulsado en uno la idea de, ¿saben qué? Mejor no, ni intentarlo, ni acercarse. Pero, ¿sabes? El problema de Eva fue que empezó a racionalizar. Vio, el árbol era bueno para comer. El fruto era un fruto codiciable. Y era agradable a los ojos. Entonces empezó a darle vuelta al asunto. En lugar de eso, debía haber ido y haber conversado con Adán y haberle dicho, mira, ¿qué te parece, Adán? Tengo esta situación, me acerqué, tuve una conversación con la serpiente, ¿qué dices tú? Pero en lugar de eso empezó ella a darle vueltas al asunto y también dice que ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, le quedó dando vuelta a ese... Presto oído, claro. Claro, le quedó dando vuelta el hecho de que si ella comía de eso sería como diosa. Exacto. Entonces, pasamos al tercer tema claramente que teníamos en esta semana, en la siguiente lámina, en que la declaración, entonces, aquí en conflicto, el quid del asunto, podríamos decir, es esta declaración, no moriréis. ¿Y en qué consistía? ¿Qué traía detrás de sí esta declaración? ¿Cuál es la mentira que hay detrás de esta declaración de Satanás, esta aseveración que le hace a Eva, no moriréis? Y es algo que hoy día está muy vigente, ¿eh? Así es. La inmortalidad del alma. O sea, nosotros, bueno, tendríamos que tomarlo así, nosotros vivimos dentro de un cuerpo, pero vivimos dentro de un cuerpo, y al morir salimos de ese cuerpo. Eso era lo que decía la filosofía griega, y desgraciadamente la filosofía griega, algunos padres de la iglesia tomaron esto de los filósofos y lo metieron al cristianismo, y tenemos las consecuencias hoy día. Se nos menciona también que en varias otras culturas, además de la griega, que claro, es la que más ha permeado nuestra cultura occidental, ¿verdad? Por la relación que Grecia tiene con Roma después, es, por ejemplo, los egipcios. Sí, también los egipcios construían estas tremendas, podríamos decir, catedrales, que son las pirámides para sus muertos, y ellos consideraban que, no todas las personas, porque no era para el común de las personas, pero sí sus autoridades, sus faraones, sus reyes, les construían estos grandes lugares de habitación para los muertos, y le rendían todo un culto a la muerte, y de hecho ellos creían que las personas pasaban de esta vida a otra, de manera quizá un poco distinta a la de los griegos, porque ellos sí creían en el acompañamiento físico. De hecho, les llevaban alimentos, los enterraban ahí en esos lugares con sus mascotas, a veces con personas, con sus séquitos, con familia, ¿cierto? A acompañarlo y a servirle. Exacto. En entonces, el viaje. En esa creencia ellos pensaban en un paso a otra vida, a una vida posterior, probablemente en un contexto más físico, porque les dejaban alimento. En cambio, los griegos no. Los griegos nos mencionan aquí desde Pitágoras, y la idea más conocida de todos nosotros en el colegio, ¿cierto?, es con Platón, en esta separación entre cuerpo y alma. ¿Cierto? Un alma inmortal, un cuerpo mortal. Un alma buena, un cuerpo malo, un alma superior y un cuerpo que, como se nos enseña, ¿cierto?, es la cárcel del alma, algo que nos limita. Ahora, fíjate, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, el caso de Lázaro. Lázaro, cuando volvió a la vida, él no dijo dónde había estado. Él no dijo que... Ahora, yo estaba pensando, mientras estudiaba esto, pensaba, ¿cómo Jesús pudo haber hecho algo que yo no lo habría encontrado bueno, ¿sabes? ¿Cómo qué? Hacer venir a Lázaro, si él ya estaba gozando del cielo, porque hay quienes piensan de que la persona cuando muere se va inmediatamente al cielo. Entonces, si él está gozando en el cielo, imagínate llegar a un lugar pero extraordinario, un lugar que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero maravilloso, superlativo. Y después de estar gozando, después que lo hagan volver a un mundo oscuro, un mundo donde una maldad. Yo creo que no podría pensar de otra manera.
Y a lo mejor Lázaro le habría dicho, Señor, tú dijiste que eras amigo mío, ¿por qué me trajiste del lugar donde estaba gozando? Me trajiste aquí a sufrir. Exactamente. No había razón. Sin embargo, a pesar de estos dos pensamientos, en la mentalidad hebrea, que es en el contexto en el que estamos nosotros, Justamente. no era así. Y representando este pensamiento tenemos varios textos en el estudio. Me voy a referir al que está en Salmo 115, 17, que dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, ellos no van a participar. Porque los no tienen muertos conciencia. no tienen conciencia. Sin embargo, hace el contraste con los vivos, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Y así como este texto, vimos varios textos durante el estudio de esta semana en que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, sino que, pero todos seremos transformados, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros no vamos a necesitar la transformación porque nuestra alma sigue viva y sigue en condiciones como ideales, ¿para qué seríamos transformados? ¿Qué es lo que tendría que ser transformado? Ahora, otra cosa que a veces no lo pensamos, pero tiene que ver con que nuestra alma, si no ha llegado todavía al cielo, es porque está, a lo mejor, no ha llegado a la perfección que necesita o no ha pagado los pecados como corresponde y tiene que pasar por un proceso previo. Por un proceso que le permita llegar al cielo. Eso deja de lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ser consecuentes, porque si creemos que Cristo pagó nuestra deuda, no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. Exacto. Ahora, cuando se nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo, quiere decir que no estaban en el cielo. Porque si van a resucitar, dudo de que tengan que volver a meterse a la sepultura para resucitar de allí. Algo claro, y totalmente ahí extraño. en el fondo hay muchas personas con esta creencia que piensan que la resucitación va a ser la del cuerpo y no la del alma, pero partimos de nuevo de esta gran dificultad que planteamos al principio de la separación de cuerpo y alma, que también vamos a entrar con un poquito de detalle a eso más adelante. Justamente. El tema siguiente que teníamos en nuestro estudio de esta semana, que lo vamos a ver en la próxima lámina también con una pregunta, son las consecuencias de este pecado. Cuando el pecado luego entonces que Eva pasa por todo este proceso y al final ella toma la decisión libre de probar el fruto y de desafiar abiertamente la indicación que Dios le había dado, se producen consecuencias. Le pasó a Eva y nos pasa a nosotros todos los días. Cada vez que tomamos una decisión, que realizamos una acción, luego tenemos que estar sometidos a las consecuencias de eso que hemos hecho. Entonces, ¿para qué la serpiente le mintió? Como vemos en esta pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de este pecado? ¿Para qué fue el objetivo de Satanás de mentirle a Eva? Bueno, recordemos que Satanás había sido expulsado del cielo. Entonces ahora él quiere tomar desquite y creo que no hay mejor desquite que haciendo daño a alguien a quien se ame. Por eso hay quienes toman venganza, por ejemplo, cuando alguna persona ha tenido el problema con alguna persona, recurren a hacerle daño a un hijo, a la esposa, a alguien muy cercano, de manera que le produzcan el mayor dolor posible. Y eso es precisamente lo que el enemigo hizo con el Señor. Él quería también hacerle el mayor daño posible a Dios, y por eso es que él eligió esta forma. Exactamente. Hubo algunas consecuencias inmediatas luego después del pecado. La primera cosa que ocurrió, que como se grafica y se relata también en el Génesis, es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, perdieron la inocencia original con que habían sido creados por Dios. Se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Después de eso, tratan de arreglar por sí mismos la dificultad en la que estaban. Cuando se vieron desnudos, tratan de cubrirse. Solucionar el problema y entonces se visten con lo que ellos tenían a mano, que eran hojas. De higuera. Y tercero, y más crítico, es que se esconden de Dios. Y nosotros podemos hacer un claro paralelismo entre esta reacción que tienen Adán y Eva en el Edén frente al pecado con lo que a nosotros nos pasa todos los días. Lo primero que sentimos después que hemos pecado, después que hemos desafiado las indicaciones de Dios, es sentirnos vulnerables. Sentimos vulnerables y podemos llegar de esa manera también a sentir culpa, a sentir probablemente, a sentir dolor por lo que hemos hecho, nos sentimos vulnerables. Segundo, tratamos de arreglar el problema a nuestra manera. Problema que hemos causado, nuestra podríamos decir, embarrada, en términos bien populares. La embarrada que hemos hecho la tratamos de arreglar. Y tercero, y más doloroso e igualmente triste que para Adán y Eva, no queremos saber nada de Dios. No queremos ni que nos encuentren, ni que nos vean, ni que ojalá sepa dicen, dónde mira, estamos. Tú tienes que orar. No, es que no tengo deseo de orar. No tengo deseo de orar. Mira, no anda quiero a la que me iglesia. vayan a ver. No quiero ir a la iglesia. No quiero que me hablen. No me hablen de Dios, no me hablen de ninguna cosa de esa. No quiero saber nada. Exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva. Ahora, desgraciadamente, a veces nos dejamos llevar por esto y no entendemos que Dios es un Padre amante que trata de llegar a nosotros para darnos la solución definitiva. Él no nos rechaza por eso. Él siempre está cercano a nosotros y tratando de darnos la solución. Y bueno, una de las cosas que ellos se dieron cuenta también, que no murieron. Exactamente. No en ese momento, claro. Claro. Pero el hecho de que en este momento no esté Adán y Eva nos muestra claramente que lo que había dicho el Señor. ¿Quién era el que mentía y quién decía la verdad? Exactamente. Y bueno, tenemos que reconocer que después del pecado, nosotros desde que nacemos estamos caminando hacia el sepulcro. Así es. Hay otro aspecto que también es bien interesante notar acá, como decíamos la semana pasada, que Dios tiene esta capacidad para nosotros bien incomprensible de combinar asuntos que para nosotros son antitéticos, como por ejemplo el amor y la justicia, porque frente a esta actitud de Adán y Eva de esconderse, Dios los va a buscar, los llama, va detrás de ellos y va a preparar, ¿cierto? Lo vamos a ver en un momento más, va a preparar una solución, los va a buscar. Sin embargo, Dios, al mismo tiempo de ser amante, Dios también es justo. Y aquí se había cometido una transgresión y esa transgresión debía ser sentenciada. Y Dios emite su juicio y entrega la sentencia para cada uno. A la serpiente le da su sentencia, ¿cierto? Se iba a arrastrar sobre su pecho. Quiere decir de que antes no lo hacía. No lo hacía. Claro. No, en la Biblia no tenemos información acerca de eso, pero basta con que le diga desde ahora en adelante tú te vas a arrastrar. Quiere decir de que antes no se arrastraba. A la mujer también le dio su sentencia. Justamente. ¿Cierto? Con dolor dijo que iba a tener sus hijos. Y así es hasta el día de hoy. Bueno, a causa de los avances de la medicina, hoy día puede ser con menos dolor, pero siempre hay alguna dificultad implícita en el hecho de dar a luz. Y al hombre también le llegó su sentencia. Dice que tiene con el sudor de su frente iba a comer el pan. ¿Sabes? Hay quienes piensan que el trabajo fue un castigo para Adán. Yo siempre he pensado de que no tiene nada que ver con castigo, porque es una forma, dicen que la mente ociosa es taller del diablo, y creo que tiene toda la razón. En cambio, cuando uno está ocupado haciendo algo, creo que eso nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a avanzar. Y bueno, el Señor le dio una promesa maravillosa. Un segundo, antes... ¿Sí? Adán, de hecho, trabajaba antes de esta sentencia. Él trabajaba, sí. Lo que se establece aquí como diferencia, y Eva
también tenía capacidad fértil Sí, antes sí, del sí, pecado. sí. Si la diferencia es que aparecen elementos que no estaban antes. El dolor El y el sudor. esfuerzo, el cansancio, la fatiga, podríamos Justamente. decir. Yo creo que esos eran los elementos que antes no estaban. Eso. Entonces, ahora en la última lámina que tenemos de este cuadro, vamos a tener que entonces se ofrece una solución a todo este gran problema que se había provocado. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que Dios le hace una promesa evangélica. Aquí está la promesa de un Salvador. ¿Cómo se lo dice? Habla en forma simbólica que la mujer iba a tener un hijo y que la serpiente lo iba a dañar en el calcañar, o sea, en el tobillo, y él le iba a propinar un golpe mortal a la serpiente. Nosotros vemos que Jesús le propinó un golpe mortal a la serpiente cuando él murió en la cruz. Y al morir en la cruz, Satanás, podríamos decir de que lo atacó en el talón. No fue un golpe mortal, puesto que el Señor resucitó. Exactamente. Entonces viene esta promesa de solución y la pregunta es ¿quién y cómo se resuelve el problema? Bueno, el problema lo resuelve no el que provocó el problema, sino que lo resuelve Dios mismo. ¿Y cómo lo resuelve? Lo resuelve con su propio compromiso con el ser humano. Teníamos el texto de 2 de Corintios en la lección de esta semana tan hermoso que dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es entonces la promesa de Dios, y es que la solución al problema del pecado va a venir a través de la simiente prometida, y ya desde ese temprano episodio y desde ese temprano pasaje que se dice que cierto es la primera profecía que hay en la Biblia, sí, que está en Génesis 3:15, tenemos la solución al pecado. Y tenemos que este hijo de la mujer representa a la iglesia verdadera, la iglesia pura. Es allí donde nosotros encontramos la solución. Él nos dejó una iglesia, y de esta iglesia iba a salir también quien iba a traer la salvación para cada uno de nosotros. Exactamente. Bueno, el tiempo se nos ha ido en un estudio extraordinariamente interesante, y a través de esta última lámina yo quiero invitarlos a que repasemos y dejemos en mente algunas ideas claves de lo que fue nuestro estudio esta semana. En primer lugar, Dios creó un mundo perfecto, sin pecado, sin sombra de muerte. Eso es algo que ya lo repasamos en esta semana y lo habíamos visto la semana anterior. En segundo lugar, Dios es el Dios de la vida. Él es la fuente y el dador de la vida. Por lo tanto, la muerte no es algo que esté relacionado con la esencia ni con la naturaleza de Dios. Tercero, vemos en este primer relato el tremendo contraste que hay entre Génesis 1 y 2 y todo el resto de lo que va a venir en la historia del Génesis del 3 en adelante. O sea, y en el resto de la Biblia también. O sea, el gran cisma que se produce entre Dios y sus criaturas está en el momento en que Adán y Eva pecan. Otro punto importante es que Dios va tras la humanidad. Él es quien trae la esperanza y la solución al problema del pecado y de la muerte, que, como también dijimos la semana pasada, están íntimamente unidos. Ninguna filosofía, ninguna religión, ningún pensamiento humano va a entregar una solución a la muerte. Solo Dios. Un punto más es que Dios no deja a la humanidad abandonada, podríamos decir, a su suerte en medio del pecado. Pone esta enemistad entre ella y el pecado y nos da la posibilidad de distinguirlo para que podamos decirle no al pecado. O sea, nos da la opción de que nosotros lo podamos hacer de manera distinta, pero solo aferrándonos a su sabiduría y a su poder, que son infinitos. Finalmente, entonces, Dios trae esta solución del pecado a través, como decíamos, de Jesucristo, que es nuestro Salvador. El pecado trae la muerte, pero Jesús vence la muerte mediante su vida perfecta y su obediencia voluntaria. Este es el mensaje, esta es
promesa evangélica. Esta es la gran nueva, la gran noticia que nosotros tenemos y con la que nos tenemos que quedar en mente durante esta semana, junto entonces con dejarlos invitados para el estudio del próximo sábado. Exactamente. Un gran y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta el próximo sábado. Hola niños, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en otro sábado nuevamente reuniéndonos ¿para qué? Para adorar y alabar a Jesús. Y en este momento también, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender una historia que nos va a enseñar cómo Dios cumple sus promesas. Leamos dónde está nuestro versículo de especial. Está en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que hemos estado repasando que Dios le prometió a Abraham que iba a tener muchos hijos? Bueno, acá nos está diciendo que sí, que eran muchos, que la tierra se llenó de ellos. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? Y este hijo que se llamaba Isaac tuvo dos hijos, uno que se llamaba Esaú y el otro que se llamaba Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tuvo? 12 hijos. 12. Entonces, con esta familia comenzó a tener mucha más familia y ya no fue una pequeña familia, sino que fue una familia muy grande. ¿Se acuerdan que también por ahí repasamos que hubo una hambruna y tuvieron que viajar hacia Egipto y que estaba José ahí? Claro, bueno, después que José estaba ahí, toda la familia de Jacob se quedó en Egipto. Y todos los descendientes de Jacob se llamaban israelitas. Y como comenzaron a tener mucha familia, mucha gente, el pueblo se llamaban los israelitas. Y fueron tantos y eran tan bendecidos por Dios que llegó un momento que el faraón como que no le gustó mucho esto. ¿Y qué pasó? Después de 400 años fueron esclavos. Pero Dios no es que se acordó, Dios tenía un propósito con ellos. Dios les dijo, los voy a liberar. ¿Y a quién usó? Usó a Moisés para este acto de liberación. Dios siempre cumple sus promesas. Al pueblo de Israel lo acompañó porque quería que este pueblo fuera un ejemplo para otros pueblos de adorar al único Dios, al que nos crea, al que nos sostiene, al que nos cuida, que nos redime, que nos acompaña. Niños, como familia grande de israelitas, nosotros también pertenecemos a ese pueblo.
porque nosotros también, ¿qué estamos esperando? Que Jesús venga a buscarnos. ¿Qué les parece si estamos todos preparándonos para ese hermoso momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo con nuestros amiguitos, contándoles que Jesús viene a buscarnos, contándole a nuestra familia, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿a quiénes más? Sí, a los que pueden ser primos de los primos de los primos, ¿no es cierto? Así es la familia. Oremos, niños, para que estemos preparados para encontrarnos con esta gran familia que es el pueblo de Dios, que antiguamente se llamaban israelitas, y nosotros también queremos encontrarnos con Jesús. ¿Oramos? Padre eterno que estás en el cielo, gracias por este sábado, porque tú lo apartaste para que nosotros nos acordemos cada sábado que eres nuestro Dios. Queremos honrarte y queremos alabarte. También queremos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Te pedimos que nos ayudes en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar todos. Un hermano nace fuerte y grande y no aparece en un instante. Es como tú y yo. Primero es un niño, así como Moisés fue pequeñito, hijo de esclavos en Egipto, sufrió mucho y venció con el poder que Dios le dio. Encontrado y criado por Faraón en su palacio, Dios lo estaba preparando para liberar a Israel. Pero un día golpeó a un egipcio y se escondió. En el desierto Dios lo encontró y allí con él habló. Moisés, sé que te sientes débil y pequeño, pero te elegí para liberar a mi pueblo. No pienses en lo que tú puedes hacer, piensa en lo que yo puedo hacer a través de ti. Un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, un héroe, yo quiero ser. Un héroe, yo quiero ser. Y con el poder celestial mostrar a un Dios que es sin igual. Un héroe, yo quiero ser. ¿Piensas que Dios no te oye? Nada podría estar más lejos de esa realidad. Escucha esta historia. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija.
El incidente registrado en este texto se refiere a la única oportunidad cuando Jesús traspuso los límites tradicionales de Israel durante su ministerio terrenal. Ostensiblemente se fue a Fenicia para apartarse de las trampas de los escribas y fariseos, pero en realidad tenía un motivo mucho más profundo. Fue allí especialmente para ejecutar este acto de misericordia. Pero qué manera de tratar a alguien a quien quería ayuda, que buscaba su ayuda. Mateo en su relato del incidente nos dice que cuando la mujer comenzó a implorar a Jesús que sanara a su hija, él la ignoró. No le respondió palabra, dice. Y cuando los discípulos lo instaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros, pareció dar pábulo a su actitud inmisericordia al añadir insulto sobre insulto al referirse a ella como perra. Ciertamente una manera terrible de tratar a alguien, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo y con quién estaba tratando. Y usó este incidente para enseñar a sus discípulos y a nosotros una lección espiritual. Aquí va. Allí estaba esa mujer que no permitía que nada se interpusiera entre ella y la bendición de Dios. Ni siquiera un aparente rechazo por parte del Señor, cuya ayuda tan urgentemente necesitaba. Esta es una de las maneras como frecuentemente Dios nos prueba. Aparentemente ignora nuestras peticiones y a veces incluso las rechaza para probar nuestros motivos. Así que no se trata de que Dios no los conozca porque todas las cosas están desnudas, están abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es que Dios no nos conoce o que no presta atención, sino para que nosotros podamos conocerlas mejor. Mi autora favorita dice, Dios no siempre responde nuestras plegarias la primera vez que acudimos a Él, porque si lo hiciera podríamos considerar que tenemos derecho a todas las bendiciones y los favores que nos concede. En lugar de escudriñar nuestros corazones para ver si hay algún mal en nosotros, si hay algún pecado acariciado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. Por eso, amigo y amiga, debes comprender, debes tener esto claro, que Dios escucha, Dios oye y Dios ha hecho provisión para cada uno de nosotros y en su momento Él responderá de la mejor manera y un día se lo agradeceremos. Por lo tanto, depender del Señor y tener la seguridad que Él nos oye y contestará a su tiempo es haber descubierto una mejor manera de vivir. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su
allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Luego de escuchar esta hermosa y clásica melodía que tanto representa la esperanza cristiana, los invito a que nos preparemos para recibir el pan de vida esta mañana, el que será presentado por Matthew Rodríguez, quien nos comparte este mensaje desde la Iglesia de la Universidad Adventista. En esta ocasión nos presentará el tema titulado Cumple tu misión. Hola mis queridos amigos y hermanos, quiero desear a ustedes y a toda su familia un feliz y hermoso sábado al lado de nuestro Dios. Espero que usted haya podido descansar en ese día y también poder estar aquí para alimentarse de la palabra de Dios. Yo quiero invitar a usted en ese momento que pueda compartir el link, ¿cierto?, de esa transmisión que estamos haciendo aquí en la Iglesia UNACH para todos sus amigos, hermanos, compañeros, y que este link también y esta predicación pueda ser una bendición no solamente en tu casa y en su hogar, sino que también a todas las personas que puedan tener la posibilidad de verlo. En el día de hoy estamos plenamente seguros que el Señor tiene un mensaje muy especial y puntual que nos trae para nosotros, para nuestra vida espiritual y principalmente para nuestra misión. En ese momento, antes que nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios, quiero invitar a usted que me acompañe en una breve oración. Querido Señor Jesús, queremos agradecerte porque usted, Señor, nos ha dado un sábado más, una oportunidad más, Señor, de poder estar en tu presencia. Estamos aquí, Señor, todos juntos para buscar a ti. Y queremos, Señor, suplicar que el Santo Espíritu de Dios pueda hacerse presente, Señor, en cada casa, en cada hogar aquí, Señor, representado y que está viendo esta grabación. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, discernir, Señor, y comprender tus sagradas Escrituras. Guíanos, Señor, en tu verdad. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, el tema del día de hoy es muy especial y tiene que ver con la misión. Cuando nosotros hablamos de misión, nosotros hablamos sobre objetivos de vida. Y todos nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Y cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, Dios nos entrega un nuevo propósito y un nuevo objetivo. Y por supuesto que este objetivo involucra una gran misión. Y esa gran misión es la comisión que Jesús nos ha dejado en su palabra, de poder hacer discípulos y predicar del Evangelio a toda lengua, nación y pueblo. Mi querido amigo, Elena de White comenta que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. La gran pregunta que nosotros tenemos en esta mañana es, ¿estamos nosotros hoy cumpliendo la misión que Dios nos ha dejado? Nosotros hemos tenido este amor por las almas que están sedientas de poder encontrar al Salvador de sus vidas. Nosotros estamos emprendiendo nuestros tiempos, talentos y dones para poder cumplir esta misión de llevar a las personas a los pies de la cruz. En el día de hoy nosotros vamos a aprender cuál es el real sentido de la misión y cómo Dios nos envía a ella por medio de un gran ejemplo bíblico, una gran historia que nosotros vamos a ver en el libro
de Hechos de los Apóstoles. Así que yo le invito a que usted, por favor, pueda sacar su Biblia, ya sea en la tablet, en su teléfono o la Biblia en físico. Nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, dejó una gran comisión en Mateo capítulo 28, ¿cierto? Dijo a sus discípulos que tenían que ir a ser discípulos, bautizarlos, ¿cierto? A todo pueblo, lengua, nación y tribu, enseñándoles todas las cosas que Cristo mismo les había enseñado. Esta gran comisión, por supuesto, trasciende el tiempo y llega también a nuestra generación, a los cristianos, ¿cierto?, que estamos en este siglo, que prontamente verá a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que después que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, ¿cierto?, ahí entonces vendrá el fin. Y este, queridos amigos, es el gran paso para que Cristo venga, poder predicar las buenas nuevas de un Cristo que murió por cada uno de nosotros, que resucitó para darnos vida y que prontamente vendrá para rescatarnos completamente de todo pecado y de la maldad de este mundo. Y es por eso que cuando Jesús da esta gran comisión en Mateo capítulo 28, nosotros vemos que en Hechos de los Apóstoles es simplemente el cumplimiento de esta gran comisión que Cristo había dejado para sus discípulos. Nosotros vamos a darnos cuenta que fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que fueron instrumentos vivos utilizados en sus manos para poder predicar este mensaje tan especial para la gente que estaba necesitada de un Salvador. Y nosotros vamos a darnos cuenta que en medio de esta predicación del Evangelio ocurren algunos problemas sociales dentro de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, ¿cierto?, en el cual los apóstoles estaban encabezando ahí la gran misión. Y nosotros vamos a ver en Hechos capítulo 6 que ellos se reúnen para elegir algunos diáconos para tomar a cargo, ¿cierto?, de algunas situaciones sociales. Y nosotros vamos a ver, queridos amigos, que aquí va a aparecer el primer gran personaje de nuestra historia. Y ese personaje aparece en Hechos capítulo 6 a partir del versículo 3. Y los varones que los apóstoles tenían que elegir para asegurarse y tomar cuenta, ¿cierto?, y dirigir al pueblo en los asuntos sociales, dice así, en Hechos capítulo 6, versículo 3. Los apóstoles buscaban a varones con algunas características muy específicas. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Finalmente, amigos, 7 varones son escogidos en esta ocasión. De los 7 varones solamente aparece el nombre aquí, ¿cierto?, como relevancia a 2 personas, que es Esteban y a Felipe. Nosotros nos damos cuenta que esos varones tenían que ser de buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y ellos tenían que estar llenos también de sabiduría para poder cumplir esta gran misión. Viendo ese trasfondo de las características, ¿cierto?, que esos diáconos son escogidos por los apóstoles, nosotros llegamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a darnos cuenta que aquí se desarrolla una gran historia de ese diácono que se llamaba Felipe. Le pido a usted que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26. Y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Amigos, nosotros vemos aquí algo muy claro, que Felipe era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios y que finalmente tenía sabiduría de lo alto. Nosotros nos damos cuenta que Felipe tenía una relación tan cercana con Dios que él escucha y es guiado por el mismo Dios. Y el versículo empieza diciendo que un ángel del Señor habló a Felipe
y le envió a una misión especial. Y dice que Felipe tenía que levantarse, ir al sur, ¿cierto?, descendiendo de Jerusalén a Gaza, en el cual era un desierto. Y él simplemente se levanta y se va a su misión. Nosotros vemos que mientras Felipe es guiado por Dios, mis queridos amigos, Dios le llama para un lugar desierto. Y por supuesto nosotros sabemos que el desierto es un lugar árido, un lugar con mucho calor, un lugar, ¿cierto?, donde falta algunos recursos básicos para que uno pueda sobrevivir. Pero era allí donde el Señor quería guiar al Felipe para que él pudiera desarrollar su misión. Es interesante que este varón de Dios en ningún momento reclama de ese llamado que Dios le hace. En ningún momento pregunta el por qué le está llamando a él o por qué tiene que ir al desierto. Simplemente ese varón, dice el versículo bíblico, que se levanta y se va. Felipe estaba totalmente dispuesto y confiado en las manos de Dios. Y eso, mi querido amigo, es simplemente el resultado de una vida entregue en las manos de Dios. Es simplemente una vida conducida, guiada y un relacionamiento cercano que una persona puede tener con el Padre Celestial. La gran pregunta que les hago en ese momento es, ¿estaremos nosotros hoy también dispuestos a aceptar un llamado de tal nivel que Dios hizo a Felipe, de poder pararse y ir al desierto porque Él tenía una misión especial para nosotros? Y nosotros vamos a darnos cuenta que mientras Felipe se va, ¿cierto?, camino a su misión, él entiende a lo que Dios le estaba llamando. Y pareciera ser que de a poco las cosas van quedando más claras. Y nosotros vemos acá en el versículo 27 que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Aquí, amigos, aparece el segundo personaje de nuestra historia y era el etíope. Ese etíope dice aquí que era un eunuco, ¿cierto? Un funcionario de alto rango de Etiopía. Funcionario de la reina, estaba a cargo de los tesoros de la reina. Posiblemente, amigos, este varón era un varón de gran prestigio, era un varón de mucha influencia y que por supuesto tenía riqueza, tenía educación y también era un hombre piadoso. Es interesante que este hombre venía de una nación pagana, venía de un pueblo pagano, venía de una tierra lejana al norte de África y se da toda la vuelta, hace un viaje largo para poder ir hasta Jerusalén, la tierra santa, para hacer una sola cosa. Y el versículo dice, ¿cierto?, que había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante ver que hay personas que están en el mundo que también están buscando a Dios. Hay personas, queridos amigos, que quizás están al lado de nuestra casa, que están en la misma aula, en la misma clase que nosotros en la universidad, o que es nuestro compañero de trabajo, que quizás sea del mundo, pero que está buscando a Dios para adorarlo. Y ellos buscan con toda sinceridad de su corazón encontrarse con Dios. Y dice que ese etíope estaba leyendo un libro y estaba en su carro y leía el libro del profeta Isaías. Y nosotros vemos, amigos, una gran necesidad. Y esa necesidad es de encontrarse con el Salvador. El etíope, por supuesto, no había encontrado en ningún rincón del mundo un Salvador para su vida. Y su gran anhelo, su gran deseo era poder adorar al verdadero Dios, conocerlo a Él y entregarse a Él. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que entre medio de ese viaje surgen algunos problemas. Y ese etíope, este eunuco, infelizmente pareciera ser que no estaba encontrando realmente el Dios de su salvación. Aún estando en Tierra Santa, aún estando en Jerusalén, aún intentando buscar y adorar a Dios. A veces para nosotros, amigos, nos parece muy obvio
que la gente del mundo puede buscar a Dios, que la gente del mundo puede acercarse a Él o abrir las Santas Escrituras y leerla y entender todo lo que está aquí adentro. Pero ni siempre es así. Nosotros vamos a darnos cuenta que el ejemplo del etíope nos muestra y nos deja algo muy claro, que la necesidad principal de las personas de tener un Salvador también necesita tener un guía, una persona que pueda tomarlo de las manos y conducirlo hacia los pies de la cruz para que pueda encontrarse con Cristo Jesús. Y aquí dice la Biblia, sigue el versículo bíblico, en el versículo 29, que el Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro, júntate con él. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Wow, amigos, qué impactante, ¿cierto? El eunuco responde a Felipe, ¿cómo podré yo entender la palabra de Dios si no hay quien pueda enseñarme? Amigos, nosotros entendemos que la palabra de Dios es aclarada y puede ser estudiada por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos que acuden a Dios y piden, ¿cierto?, que el Espíritu Santo le pueda enseñar, el Espíritu Santo tiene el poder de enseñar, por supuesto. Pero este eunuco y muchas personas que hoy están en el mundo abren las Sagradas Escrituras y muchas veces no logran ver el Dios de su salvación. Muchas personas pueden leer la Biblia todos los días, amigos, pero no tienen la seguridad de la salvación en sus vidas. Y aquí el etíope hace un gran pedido para Felipe y dice, y rogó a Felipe que subiera y sentara con él en el carro. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego pues que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Amigos, es interesante que justamente el pasaje que el etíope estaba leyendo, ¿cierto? El rollo que estaba leyendo era del profeta Isaías. Y en el libro de Isaías nosotros vemos muchas profecías mesiánicas. Y el capítulo 53 de Isaías habla sobre el siervo sufriente. Y ese siervo sufriente es Cristo Jesús. Aquí muestra cómo Jesús, mis queridos amigos, al encarnarse, sufrió, padeció y pagó por nuestros pecados. Sin haber pecado, Jesús cargó sobre sí toda culpabilidad de los pecados que usted y yo hemos cometido, para que por medio de su vida y su muerte, nosotros pudiéramos ahora gozar de vida, pero no una vida simple, sino que una vida eterna. Y aquí el etíope leía que un cordero, una oveja, era llevada a la muerte. Y esa oveja, al ser llevada a la muerte, no abrió su boca. Esa oveja fue frente a su trasquilador, no abrió su boca y su vida le fue quitada para poder proveer vida para los demás. Y la gran incógnita, la gran pregunta que tenía el etíope era, ¿quién será esta oveja? ¿Quién será este cordero? Aquí el profeta Isaías está hablando de sí mismo o de algún otro. Y aquí, amigos queridos, es donde surge la gran oportunidad. Y Felipe abrió su boca. Dice el versículo bíblico, ¿cierto? Versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amigos, ¿qué ocurre cuando nosotros abrimos la boca frente a otras personas que están necesitadas de conocer a Jesús? Felipe aquí no habla sobre cosas triviales, no habla sobre sus propios pensamientos o razonamientos.
Felipe, cuando abre la boca para hablar de la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros estamos preparándonos para servir a Dios y cumplir la gran misión? ¿Estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, alimentándonos de ella, para que nosotros también podamos dar a qué comer a otras personas? Y nosotros nos damos cuenta que Felipe, mientras está en ese viaje junto al eunuco, explica a él quién fue Jesús. Explica que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Explica que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, padeció y vivió en esta tierra y dio su propia vida para poder salvar a todos aquellos que se habían perdido. Pero que después de su muerte Jesús había resucitado y que había dejado una gran promesa, que pronto volvería. Y en ese instante, en este momento, el eunuco se llena de gozo. El eunuco pareciera ser que finalmente encuentra al Dios de su salvación. Y aquí, queridos amigos, viene el segundo pedido del eunuco. Entre medio de ese diálogo, el eunuco dice en el versículo 36, yendo por el camino, llegar a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amigos queridos, hoy día las personas de una manera u otra tienen una gran necesidad en su corazón. Es la necesidad de tener un Salvador. Y cuando esas personas intentan buscar a Dios y no las encuentran, esas personas muchas veces quedan desilusionadas, van por otros caminos. Pero la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, aclara todas las cosas. Y cuando Felipe abre su boca y predica sobre el Evangelio de Jesús, muestra el camino correcto, que era el mismo Cristo. Felipe no habla sobre sí mismo, no habla sobre los apóstoles, no habla solamente de la iglesia o de la comunión de los hermanos. Felipe apunta directamente a Cristo. Pone los ojos fijos en Cristo Jesús y apunta. Y en ese momento el etíope empieza a mirar a Cristo y dice a Felipe, si aquí hay agua, entonces, ¿qué me impide de ser bautizado y entregar mi vida a Jesús? Y Felipe le contesta en ese diálogo. Versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amigos queridos, nosotros aquí nos damos cuenta que finalmente Felipe cumple esta misión, que fue llevar a una persona a los pies de Cristo Jesús, una persona que estaba necesitada. Yo le invito a usted en ese momento que pare un poco y reflexione. ¿Cuántas personas que quizás nosotros conocemos o tal vez no la conocemos están deseosas, anhelan de conocer a este Dios que ha transformado, que ha restaurado y que ha guiado nuestras vidas? ¿Estaremos nosotros hoy dispuestos a poder llevar este gran mensaje, el Evangelio, para aquellos que están necesitados? Dice la Biblia que ellos paran el carro, descienden sobre el agua y finalmente Felipe bautiza a este eunuco. Es interesante, amigos, que finaliza, ¿cierto?, este capítulo diciendo que cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero el eunuco siguió gozoso en su camino. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si Felipe hubiera rechazado el llamado de Dios? ¿Será si el eunuco hubiera descubierto quién era Jesús? ¿Será si el eunuco hubiera entregado su vida y reconocido que Jesús era su único Salvador personal y el Hijo de Dios? ¿Qué sucede, queridos amigos, cuando nosotros hoy rechazamos la gran invitación de Dios
que nos dice por medio del Espíritu Santo, va por aquí, va por allá, hable con esa persona, acérquese a ella, extiéndale una invitación, ore por ella, llámela, invítela a la iglesia, a un grupo pequeño, lea la Biblia con esa persona. ¿Qué ocurre, queridos amigos, cuando nosotros rechazamos un llamado del Señor? Muy probablemente, personas pierden la oportunidad de conocer al Dios de sus vidas. Nosotros nos damos cuenta de un gran resultado de aquellos que se encuentran con Cristo Jesús. Y eso fue simplemente lo que ocurrió con el etíope, con este eunuco. Aquí el versículo dice y culmina hablando que siguió gozoso su camino. Él estaba volviendo al norte de África, a Etiopía, y cuando se encuentra con Felipe, encuentra con Jesús, entrega su vida a Jesús y ahora sigue su camino, pero ahora una nueva persona. Una persona renovada y restaurada por Dios. Y él sigue ahora con el corazón lleno de esperanza. Y ya no estaba más aflicto leyendo el rollo de Isaías pensando, ¿y quién será este Cordero? Sino que ahora él decía, yo encontré el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y me ha dado vida nueva y salvación para mi familia. Amigos, muchos eruditos creen que el cristianismo llegó en el norte de África en los tiempos del colonialismo europeo. Sin embargo, nosotros vemos en la historia que hay muchas evidencias que el Evangelio de Cristo fue predicado ya en el primer y el segundo siglo en el norte de África. Y es muy probable que el etíope haya participado de esa predicación del Evangelio en el norte de África. Es muy probable, amigos, que ese gran evento de predicación en ese continente haya ocurrido porque el etíope también se dispuso en las manos del Señor para cumplir esa misión. Y la gran pregunta es nuevamente, ¿qué hubiera pasado si Felipe no hubiera aceptado el llamado de Dios para predicar el eunuco y llevarlos a los pies de Cristo? ¿Será si el norte de África, quizás parte de ella, no hubiera conocido de Jesús en esta época o quizás en este entonces? Amigos, nosotros nunca sabremos cuán impactante puede ser cuando uno se pone como instrumento vivos en las manos de Dios. Nosotros no podemos mensurar o dimensionar cómo el poder de Dios puede perfeccionar en nuestras vidas e impactar la vida de los demás. En el día de hoy, en este sábado, nosotros queremos hacer un llamado para su vida y Dios quiere hacer ese llamado especialmente para usted. Nosotros vimos una historia muy importante de dos personajes, pero una sola misión: llevar personas a los pies de Cristo Jesús. En ese mundo, mis queridos amigos, siempre habrá un etíope que está deseoso y buscando encontrarse con Dios. Pero Dios también siempre va a necesitar de Felipes para que pueda llevar el mensaje a aquellos que están necesitando. ¿Está usted hoy dispuesto a ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí? Yo quiero, Señor, ponerme en tus manos, ser un instrumento vivo en ti, para que tú, Señor, me puedas utilizar para llevar las buenas nuevas de tu salvación a todos aquellos que necesitan. Amigos, no es una decisión fácil, pero se lo aseguro que será la mejor decisión de su vida, porque no hay nada en esa vida que pueda pagar ver a una persona que se entrega a Cristo Jesús, un alma que es redimida por Él, porque nosotros vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz valió la pena, porque una alma más aceptó este sacrificio. Que el Señor lo bendiga y que en el día de hoy el Señor pueda haber mostrado a usted el sentido real de su vida, el propósito de su misión. Si es el deseo de su corazón en esta mañana, yo le invito a que nosotros podamos hacer una oración en ese momento. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque usted ha hablado con nosotros por medio de esta historia, Señor.
por medio de la vida de Felipe, que se entregó en sus manos, Señor, y fue utilizado como instrumento vivo para poder predicar el Evangelio y guiar personas, Señor, para encontrarse contigo. Estamos aquí, Señor, en ese momento dispuestos a ser utilizados por ti, Señor. Habla nuestra mente y habla nuestros corazones. Guíanos, Señor, para poder encontrar aquellas almas que están sedentas, Señor. Prepáranos, capacítanos, Señor, para que nosotros podamos guiarlas, Señor, para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, también a tener un contacto cercano y estrecho contigo, Señor, y que así el amor de Dios pueda, Señor, abundar y sobreabundar en nuestros corazones. Y que así, Señor, este gozo que nosotros sentimos pueda ser repartido para todos aquellos que necesitan. Acompáñanos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis queridos amigos, en este día sábado. Y recuerde siempre que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios por medio de su palabra, nosotros seremos libres. Que el Señor te bendiga. Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Deseamos para cada uno de ustedes las más ricas bendiciones del cielo y los mejores deseos para que puedan disfrutar de una linda tarde de sábado. Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo sábado cuando el reloj esté marcando las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.